Bien, vamos a hablar del tema 12, derechos laborales de las mujeres. Y ustedes se preguntarán por qué un tema específico para hablar de los derechos laborales, en especial de las mujeres. ¿Por qué se tiene que tratar de esa manera el derecho de las mujeres? El derecho al trabajo, el derecho a condiciones de equidad laboral, tratamiento igualitario en el salario, reconocimiento de determinados derechos como la maternidad, la lactancia, que son exclusivos de las mujeres. Pues lo que sucede es que históricamente a las mujeres se les ha negado el derecho al trabajo. Si bien a partir del siglo XX, a través de la lucha continua y de muchos años que han tenido los movimientos femeninos, se logró consolidar el derecho al trabajo de las mujeres, no es menos cierto que todo ese camino ha costado mucho, por una parte. Por otra parte, todavía falta consolidar esos derechos, profundizarlos y lograr que en los hechos y en las concretas relaciones laborales y de trabajo sean reconocidos y sean respetados. De ahí es que tenemos en el caso de Bolivia que la Constitución Política del Estado reconoce el trabajo de la mujer y también medidas de acción positiva a favor de ellas. En todos los países occidentales en el siglo XXI, la igualdad constituye un requisito de competitividad, es decir, que se tienen que reconocer las mismas oportunidades tanto para varones como para mujeres. En los hechos, señoritas y jóvenes, se ha demostrado a través de varios estudios que existe un mayor porcentaje de mujeres trabajadoras. Primero, por razones demográficas. Las mujeres constituimos un poquito más de la mitad de la raza humana. También por factores económicos, porque la mujer requiere y necesita solventar sus necesidades y las de su familia. Existen muchos casos, y ahí vienen los factores sociales también, de familias monoparentales a cargo de una mujer. Entonces, solo la mujer es la que trabaja y en familias constituidas por la pareja, hombre y mujer, también la mujer trabaja porque primero que es un derecho para poder realizarse, para poder superarse, y al mismo tiempo también constituye una necesidad de poder solventar las necesidades juntamente con el compañero. El artículo 48, parágrafo quinto de nuestra ley suprema, que es la Constitución Política del Estado, establece que el Estado debe promover la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizar la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, en la letra de la Constitución está claramente señalado este derecho a favor de las mujeres que habíamos visto como una de las reglas universales de protección del salario, que es a trabajo igual, salario igual. Y además, el derecho a tener una igualdad de oportunidades respecto del trabajo y de las fuentes de empleo. Sin embargo, todavía persisten ciertas construcciones mentales y sociales dentro de la comunidad a nivel mundial. Es lo que se denomina, por ejemplo, el techo de cristal. El techo de cristal es un conjunto de creencias, de concepciones culturales, de prejuicios que se han ido estableciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad en la mente de las personas y también en los colectivos sociales, en sentido que la mujer debe estar más que todo dedicada al ámbito de la casa, del hogar, al ámbito doméstico, que su función primordial y en algunas culturas inclusive su única función tendría que ser la de cuidar, conservar el hogar y cuidar a los menores, a los hijos. Y este techo de cristal, con este tipo de construcciones mentales y sociales, lo que hace es crear una barrera invisible, pero infranqueable, para que se evite que las mujeres lleguen a los puestos y a los cargos más altos dentro de empresas, de instituciones o de cualquier tipo de organización donde trabajen las mujeres. Es decir, que son construcciones mentales y sociales que dan lugar a que
la mujer pueda surgir, pueda realizarse, pueda escalar con su trabajo y su esfuerzo, pero no se le permite o se le impide llegar a los puestos más altos, ¿no? Sin embargo, eso poco a poco se está desvirtuando y las mujeres están demostrando ser muy capaces, trabajadoras, luchadoras, inteligentes, preparadas justamente porque durante siglos han sido negadas en el ejercicio de sus derechos, tanto a la educación como al trabajo, y por tanto es que ahora le ponen tantísimo empeño y en muchos casos encontramos empresas, instituciones que están a la cabeza de mujeres, pero todavía persiste el techo de cristal. Sin ir lejos, se puede comparar qué porcentaje de mujeres están a la cabeza de empresas y de instituciones, a la cabeza de estados o de países como mandatarias y qué porcentaje están los varones. Desde luego que es muy escaso el número. Vean ustedes, entre el 1 y el 3% de los máximos puestos ejecutivos están ocupados solo por mujeres. O sea que no se llega ni al 3% en realidad. En cuanto a parlamentarios, constituye un 13% de parlamentarios las mujeres en todo el mundo, solo el 13%. Y si bien representan un 40% de los miembros de los sindicatos a nivel mundial, es un promedio, solo el 1% son dirigentes sindicales. Esas son algunas cifras que debemos tomar en cuenta, que demuestra que en la realidad, por más que las normas internacionales y las constituciones hayan consagrado el derecho a la equidad entre hombres y mujeres, todavía en la realidad, en los hechos, falta mucho camino por recorrer. Asimismo, al igual que la figura del techo de cristal, se tiene otra figura que se denomina el piso pegajoso, que son las faltas de oportunidades, de educación, la pobreza, el machismo y además las construcciones mentales que se han inculcado a las mismas mujeres que les impiden salir del ámbito del hogar, de la casa, de lo interno, para poder realizarse en el ámbito laboral. La buena noticia es que como son construcciones mentales y construcciones sociales, también se puede deconstruir para poder pasar a una fase de pensamientos de equidad y de igualdad. Lo mismo sucede respecto a trabajos denominados femeninos y denominados masculinos. Son solo construcciones sociales que se han ido estableciendo a lo largo de los años, de los siglos. Por ejemplo, el hecho de que la mujer es la que cocina, sin embargo, se tienen grandes chefs varones a nivel mundial. Lo mismo sucede con otro tipo de trabajos. Se pensaba que la mujer no podía incursionar en el ámbito de la construcción, por ejemplo, pero hay muchas mujeres que no solo son ingenieras, sino también son constructoras y realizan esos trabajos, entre muchos otros. Entonces, estas construcciones sociales y mentales se pueden desaprender porque han sido inculcadas, han sido aprendidas y lo óptimo ahora es comenzar a educar diferente desde pequeños, creando una atmósfera de igualdad y de equidad entre hombres y mujeres. Toda la lucha femenina para el reconocimiento de derechos de las mujeres y de los derechos laborales de las mujeres se han plasmado en diversos instrumentos internacionales. Entre ellos, uno de los más importantes es la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención puntualiza el derecho de las mujeres a iguales oportunidades que el hombre al trabajo, al ascenso, a la estabilidad laboral y al salario. En los últimos 25 años, el movimiento femenino ha logrado una mayor participación en el mundo laboral. Es así que actualmente casi la mitad de trabajadores dependientes son mujeres, pero en el comercio y en el trabajo informal la mayoría son mujeres. Es otro dato que debemos tomar en cuenta. Pese a todos estos avances, todavía quedan algunos resabios en algunas normas en nuestro país y en otros países también, referentes a un trato desigual en contra de las mujeres. Sin embargo,
existen tribunales constitucionales, cortes constitucionales y además el imperio de la Constitución política del Estado determina que como la Constitución proclama la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades, el derecho a gozar y administrar su propio salario, el derecho de acceso a la educación, el derecho de acceso a una fuente de empleo en iguales condiciones que los varones. Entonces, las normas inferiores a la Constitución que irían en contra de lo que proclama nuestra ley suprema, entonces, son contrarias a ella y por tanto inconstitucionales. Así lo declaró, entre otras, esta sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Boliviano 58-2003 de junio del 2003, porque existía una norma en contra de la igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque señalaba una cláusula que en particular el marido podía obtener que se restrinja o no se permita a la mujer el ejercicio de cierta profesión u oficio por, comillas, digo yo, razones de moralidad o cuando resulte gravemente perjudicada la función que le señala el artículo anterior. Entonces, aquí, ¿qué decía? Que cada cónyuge puede ejercer libremente la profesión u oficio que elija o haya elegido antes del matrimonio, salvo que uno de ellos obtenga, o sea, que tenía que pedir al juez, en interés de la comunidad familiar, una prohibición expresa respecto del otro. Estas normas daban lugar a un abanico enorme de posibilidades para que en determinado caso algún esposo pueda pedir que se restringe el ejercicio de una profesión o de algún oficio de la mujer, simple y llanamente, por ejemplo, alegando que no tenía tiempo para el cuidado del hogar o de los hijos. Entonces, eso ha sido declarado inconstitucional. Entre los derechos específicos para las mujeres en el mundo del trabajo, se tiene el derecho a la inamovilidad en caso de embarazo. Nuestra Constitución, en el artículo 48, parágrafo sexto, establece que las mujeres no pueden ser despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijos. Y además agrega que se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres que están embarazadas y de los progenitores hasta que el hijo o hija cumpla 1 año de edad. Es decir, que no pueden ser despedidos ni la mujer trabajadora embarazada, ni el progenitor de ese bebé en gestación, y hasta que nazca y tenga 1 año, ¿de acuerdo? Entonces, no se puede despedir. Si es que se produjera el despido, directamente se puede activar un amparo constitucional sin necesidad de agotar ninguna otra vía. También se tiene entre estos derechos específicos el descanso pre- y postnatal de la trabajadora en estado de embarazo. En Bolivia se establece este descanso por un máximo de 90 días, 45 días antes y 45 días después de la fecha probable de parto. En Reino Unido y Noruega, en Europa, son 315 días, en Suecia son 240. Miren ustedes, en Montenegro, Bosnia y Albania es todo 1 año, 365. En Croacia es el permiso más largo del mundo por pre- y postnatal de 410 días. La Organización Internacional del Trabajo recomienda un mínimo de 14 semanas. En Estados Unidos la situación es muy particular porque además se ofrece tan solo 12 semanas de permiso y sin remuneración. Todo depende del acuerdo al que se llegue en cada contrato de trabajo. En Chile y Cuba son 156 días, Brasil 120, Colombia 98, ya les decía, Bolivia son 90 días de descanso pre- y postnatal, igual que en Argentina y Perú. Y en otros países es aún menos, 84, como el caso de México, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Paraguay. Vean ustedes que en otros países también se establece un descanso del progenitor. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué tiene que descansar el progenitor? ¿De qué se ha cansado? En realidad no es que se haya cansado, sino que primero que tiene que asumir la responsabilidad del cuidado del nuevo ser, del bebé o de la bebita, tiene que asumir esa responsabilidad y por otra parte, también crear esos lazos afectivos con la mamá, eso es algo
tan absolutamente natural porque viene del cuerpo de ella, pero con los varones, si bien están durante el embarazo, etcétera, también tiene que estar presente durante por lo menos un tiempo dedicándose al cuidado del bebé. En Islandia y Eslovenia son 90 días de descanso del progenitor, Suecia 70 días, Finlandia 54, en Colombia son 8 días y en Bolivia 3 días que se pueden obtener. Vean ustedes que en el siglo XXI se han logrado hasta ahora grandes avances en el reconocimiento de los derechos laborales de la mujer, pero todavía continúa la lucha para lograr la consolidación de tales derechos. En realidad, los derechos de la mujer en sí, dentro de los cuales se encuentran los derechos laborales, algunos de los cuales hemos visto en este tema.